Sandwich, pancake poppies, slam burger, 2 malteadas y croquetas de papa. Que aprovechen, si vienen por el hoyo, está en el baño de hombres. ¿Por el qué? ¿El hoyo? Del miedo, en el baño. Bueno, es un hoyo, no mentían sobre eso. ¿Eso es cabello? ¿Algas? Vaya, está rodeando todo el borde, ¿ah? Tal vez hay que saltar sin tocar los lados. ¿Habrá púas en el fondo? No creo que quieran que entres y mueras. Eso sería mal negocio. Pues no nadan en dinero, tienen una televisión con VCR. Oye, ese es el tipo de la feria. Recibe un beneficio. Hola, este es el hoyo. Así funciona. Saltas, el hoyo manifiesta tu mayor miedo, lo vences y sales. Pues, sin miedos. Y dejas tu foto en la pared. ¿Qué gana el hoyo? Bueno, ¿conoces esos peces que se comen la piel muerta? El hoyo es algo así. Se come el miedo. Tú ganas, él gana. Diviértete y disfruta. ¿Existe desde los VHS y solo hay 3 fotos? Sí, mi comida se enfría. Así que, ¿no quieres hacerlo? ¿Tú sí? Bueno, dice que te quita tu mayor miedo. Mi mayor miedo, Morty, es confiar en un agujero asqueroso y venzo ese miedo alejándome. Bien, claro. ¡Pequeño imbécil! Hoy, mientras estamos en este hoyo, vamos a hablar del miedo. Y vamos a comenzar con el miedo que probablemente todos lidiamos todos los días, que es el miedo a la muerte. Este es el momento de mi vida donde pienso que le he tenido menos miedo a la muerte, o eso creo, porque también la única forma de estar seguro es que eso esté pasando. Ahí sí uno puede decir, en definitiva me puedo ir tranquilo, pero me da miedo envejecer y sentir que no soy alguien en la vida, y esa ansiedad con origen en lo que no existe me hace devolverme a mi infancia y mirar cómo el tiempo también va cambiando con nosotros mientras estamos creciendo. Porque recuerdo que de pequeño le tenía miedo al coco, a que mis papás se me perdieran en el supermercado, y me daba miedo pedir una Barbie para que fuera la esposa de mis Max Steels por la reacción que pudiera tener mi papá. El miedo siempre va a existir. Biológicamente nos ayuda a mantenernos vivos, y a pesar de esto su naturaleza es aprovechada por unos para controlar a otros, a veces unos muy pocos, otras veces masas enteras que sucumben ante los derivados del miedo, como la impotencia y el sufrimiento. A pesar de toda esta realidad, el ser humano no deja de ser privilegiado por el hecho de ser capaz de razonar sobre su propia existencia, sobre su propio sentido. Y es que toda revolución fue antes un miedo dominador. Los renacentistas tuvieron que luchar contra el miedo a ser considerados herejes y ser asesinados por ir en contra de la iglesia. Los revolucionarios franceses lucharon contra la injusticia social y descarada que reinaba en ese entonces en el país y consiguieron una vida más digna. El humano constantemente está enfrentando nuevos miedos en búsqueda de una mejor vida, y ese es solo el inicio de un nuevo ciclo, porque siempre encontrará nuevos miedos. Es decir, siempre va a haber un villano al que derrotar, porque o si no, todo esto, este juego, no tendría ningún sentido. Y este juego llamado vida no se queda corto en diversidad, ni siquiera con los miedos, porque existen de todo tipo. Fobias, rechazos, fracasos, pérdidas de poder, de no supervivencia, todo en el marco de esta gran emoción, que de hecho, si hiciéramos una rueda de cómo se componen todas las emociones, sería la emoción madre en compañía del amor, como si estos dos fueran el yin y el yang, o al menos así se ve desde la perspectiva de la psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, que afirmó lo siguiente: solo hay 2 emociones primarias, el amor y el miedo. Todas las demás son derivadas de estas 2. Según ella, del miedo se derivan la ira, la tristeza y la culpa, y del amor, la alegría, gratitud y confianza. Así de grande es el concepto del miedo en nuestras vidas. Todos tenemos miedos. Son necesarios para sobrevivir, para habitar este mundo. Sin embargo, hace años escuché en un podcast algo que me llamó mucho la atención sobre un joven chamán que hace ceremonias de la ahora muy famosa ayahuasca o yagé,
donde él enmarcaba los 3 grandes miedos de las personas cuando van a una de sus ceremonias. Los temas que abordo cuando va a tomar ayahuasca conmigo varias personas, yo les digo los 3 miedos más grandes para la toma de ayahuasca. Uno es, ¿qué tal si me muero físicamente? Sí. ¿Qué tal si me quedo loco? ¿Y qué tal si veo demonios? Recuerdo este tramo de manera muy especial porque desde ese entonces, para mí, son los 3 grandes miedos que alguien tiene que enfrentar, porque lo que traen consigo es un cambio obligatorio en la manera en que se vive. Vamos con el primero. El miedo a morir físicamente. Se han dicho y se seguirán diciendo un sinfín de cosas sobre la muerte. Vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que hay muchas creencias, unas más locas que otras. Sin embargo, para mí, la más loca de todas es la que decidí creer desde el año pasado, y es que no existe absolutamente nada después de la muerte física. Sí, así de simple y sencillo. Ya no creo que un tribunal o una energía divina juzgue mis acciones en vida. Ya es suficiente con mi propia conciencia cada que la cago y me arrepiento de lo que hice. Sí, creo en fantasmas, en exorcismos, en energías sobre esta faz de la tierra que de pronto los humanos no podemos ver, pero no les encuentro explicación a su existencia. La verdad no tengo la capacidad de decir por qué están ahí. Y definitivamente no voy a dedicar mi vida a encontrarle sentido a cómo estos seres conviven simultáneamente con nosotros. Pero la existencia de ellos me hace sentir afortunado de estar respirando, y ojalá que ellos puedan encontrar una forma de desaparecer como cualquier otra ceniza y como todos lo vamos a hacer. Su historia en este desafío ha terminado. Y respeto mucho la muerte porque me gusta pensar que cuando alguien se muere es porque así debía pasar. ¿Y quién soy yo para llevarle la contraria a la vida? No soy nadie. Y todas estas ideas sueltas apuntan hacia la misma parte, y es que el ya no creer en un después de la muerte hace que tengamos menos miedo de vivir esta vida, porque al fin y al cabo es la única que uno va a tener. No puedo o no quiero más bien esperar que en la siguiente vez que viva voy a nacer en una familia adinerada de Nueva York o en una tribu africana que baila para que llueva. No, me tocó ser latino, colombiano, y cafetero. Entonces creo que me fue bastante bien y tengo que aprovechar y no quedarme pensando en vidas futuras que, repito, desde mi opinión, no creo que lleguen, o en eternidades comunistas donde todos vamos a ser felices, no tengamos necesidades y por lo tanto no haya un rastro de humanidad. El miedo a quedarse loco. Este miedo me parece el más interesante y heavy para ponerse a hablar de él, porque es un miedo que uno se detiene a apreciar todos los días un momentico, ya sea que uno vaya en el carro, en el bus o a pie. Vamos a hablar, en primera instancia, de los llamados loquitos, o mejor, habitantes de calle. Estos casos son el resultado de una amalgama demasiado compleja, porque ellos salen de entornos realmente complicados, de malas decisiones, de falta de educación y oportunidades, de abusos de personas, tanto de ellos como de la gente que los rodea, que seguramente nunca se visualizaron que fueran a terminar en esa forma. Y yo creo que una de las razones por las que más les decimos loquitos, más allá de su aspecto físico, de a veces conductas evidentemente anormales, de discursos sin sentido y largas conversaciones en voz alta consigo mismos, es el hecho de que todo el juzgamiento que reciben de la sociedad no es suficiente para que tomen el impulso de dejar la adicción. Es decir, todos los malos tratos, a veces inclusive golpizas, ese aguante de hambre, la discriminación y esa pena inclusive de sus amigos y familiares no alcanzan para que un día digan, parce, hasta acá llegué, no más, este veneno se va, e intenten reinsertarse de nuevo en esta sociedad mojigata, pero al fin y al cabo normal. Ahora,
Por otra parte, y yéndonos al otro extremo del miedo a la locura, voy a hablar de estas personas que tienen algún tipo de diagnóstico médico sobre su estado mental. Acá vamos a llamarlos pacientes. Los pacientes, sobre todo los que están internados en hospitales psiquiátricos, son el otro resultado de algo a lo que le tenemos miedo. Estar físicamente bien, pero creyendo que estamos en otra realidad. Hay un término clínico que se me hace interesante: la anosognosia, que según el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos, es una afección neurológica en la que el paciente desconoce su déficit neurológico o condición psiquiátrica. En otras palabras, es incapaz de reconocer que posee una enfermedad, en este caso, mental. Y acá les pregunto, ¿se imaginan? ¿Se imaginan que un día escuchen cosas que no existan para el resto de personas, vean gente que el resto no ve y hablen conversaciones que nunca fueron conversadas? Ese sí es otro nivel, porque una vez que me diagnostiquen una de estas enfermedades en un grado tan alto, que mi presencia signifique un riesgo para las personas que están a mi alrededor, significa que también perderé mi libertad. Si esa palabra se queda muy grande para un ciudadano del común, la posibilidad de escoger lo que yo quiera con mi vida. La enfermedad mental implica un gran miedo, porque, a diferencia de la muerte, no es sinónimo de final, sino de un comienzo que nadie quiere padecer. Y ojo que estoy diciendo lo que se piensa al respecto, más no estoy decretando que es el fin de la vida, porque a la final sí hay que aceptar que en este tipo de historias es el fin de la vida como la solíamos conocer. Da miedo pensar que somos un estorbo, un encarte, algo que nuestros seres queridos quisieran no hacer, porque sufren, sienten pena, lidian con ello. El miedo a los demonios. Comencé diciendo que ahora le tengo más miedo a los vivos que a los muertos, pero ¿qué tal que un muerto se me aparezca? ¿Uno qué hace ahí? Se pone a rezar. He visto que eso sirve. Y es más, tengo fe que eso sirva, porque de otra forma no encontraría qué hacer para escaparme de una situación así. Siendo completamente sincero, no he tenido que usarlo porque todavía no he visto el primer demonio. O mentiras, sí he visto y he visto muchos, pero todos ellos estaban vivos. Es más, ustedes también los han visto. Y es más, ustedes los han visto estas semanas en televisión y en redes sociales, porque de algunos de ellos se ha estado hablando mucho. Y digo demonios porque gente que hace este tipo de cosas tan espeluznantes, que parecen de una película de ficción muy volada, tienen que ser demonios, no pueden ser otra cosa. Y hace poco me terminé La peste de mi amado crack, ya mencionado en este podcast, Albert Camus. Y es un libro que no disfruté mucho porque me sentía leyendo una reseña histórica muy larga de una pandemia. La peste es una enfermedad que llega a la ciudad de Orán, en Argelia, y empieza a contaminar primero a las ratas y después a los seres humanos, y va haciendo una masacre. Entonces me sentía muy en la pandemia leyendo esto, pero traigo a colación esta lectura porque hay un momento en el libro donde hay un niño que se está muriendo de la peste. Y a diferencia del COVID, que atacaba de muchas formas también, sobre todo respiratorias, la peste los hacía sufrir bastante, inclusive vomitando sangre. Entre el equipo de sanidad que estaba acompañando a este niño estaba el padre Panelú. Y el padre y los otros tuvieron que estar viendo por horas, no en un momentico, sino por horas, como el niño se iba muriendo en un proceso evidentemente donde sufría bastante. Y esto hizo que el padre después, en la misa que tenía que dar, hiciera unas reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, que había cosas de Dios que aparentemente se pueden explicar y otras que no, y que por lo tanto había males necesarios y males inútiles, como la muerte de un niño. También el padre, que en este momento del libro parecía estar atravesando una crisis de fe, expone que ante estas situaciones solo tenemos dos opciones: creer en todo
o creer en nada. O crees en lo que dice la palabra de Dios o no puedes creerla. Y en este caso, donde un niño sufre, uno tiene que irse a los extremos, no hay un término medio. ¿Dios lo hizo por algo bueno o es que Dios es malo? Si Dios permitió que un niño sufriera de esta manera, es porque o lo va a recompensar con la vida eterna, o eso quiere decir que Dios es naturalmente un poco de demonio. Y entonces, suponiendo que Dios no es solo luz, no es solo bueno, ¿es el mal algo natural en la creación de Dios? O sea, el ser humano, porque lo hizo a su semejanza. Seguramente no fue el primero en preguntar esto, no estoy jugando a hacerme el inteligente, solo digo, es posible que todos tengamos algo de demonios en nuestro interior. ¿Por qué? Por ejemplo, toda esta gente que fue a esta isla y vio lo que vio e hizo lo que hizo, ¿será que en algún momento creyó ser capaz de caer tan bajo en cuanto a humanidad? No lo sé. Y al igual que ustedes, a mí me gusta pensar que soy una buena persona, pero me da miedo pensar que algún día lo voy a dejar de ser, y no porque sea un macabro desquiciado o porque quiera que pase, sino simplemente porque soy un ser humano y eso me hace susceptible a ser el malo de la historia. Todo esto me hace pensar que hace años hubo un momento donde me encarreté mucho con las conspiraciones y empecé a consumir mucho de este contenido, y de esa época la verdad quedaba muy poco, pero de aquella época creo que lo único que se me quedó fueron estas palabras. Si contamos toda la verdad, o aunque solo fuera la mitad, ¿sabéis lo que ocurriría? Si la gente supiera exactamente lo que ocurre de verdad y qué es lo verdadero, qué es lo falso, según ellos, según los que están ahí trabajando para las élites, más de la mitad de la población mundial se suicidaría por creencias, por culturas, por educación. Yo esto sí lo creo. Creo que este mundo es más espeluznante de lo que nos dejan darnos cuenta, y creo que hay algo que sí se alimenta del miedo. Pero el hecho de que el miedo sea natural en la vida, y creo que esta es la conclusión, no quiere decir que la domine. En conclusión, mi mayor miedo no es sufrir, porque en la vida se sufre. Mario Mendoza hace poquito lo explicó muy bien. ¿Por qué me toca tan duro? Y la pregunta siguiente es maravillosa. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no usted? ¿Quién es usted para que usted no le toque sufrir, para que usted no le toque joderse, para que usted no se enferme? ¿Usted por qué se cree tan importante? Usted es un elegido. Usted que nada, a usted le toca una porción de esto. Y entonces yo aprendí rápidamente algo que está en el eje de todo el budismo, y es que uno tiende a personalizar el dolor, ¿no? Yo sufro. Yo. Pronombre personal de primera persona del singular. Y resulta que no, Juan Pablo, resulta que hay que pasar al pronombre impersonal de tercera persona del singular. No es yo sufro, se sufre. Se sufre, maestro. Es parte constitutiva de la vida. Hay guerras mundiales, Primera, Segunda Guerra, Vietnam, en fin, la lista es infinita de dolor y de sufrimiento. Y entonces, ¿por qué usted no? ¿Por qué usted no? Ahora resulta que tiene que sufrir todo el planeta y usted no. Usted tiene que ir por la vida contento, feliz, maravilloso. A usted no le tiene que llegar la enfermedad, a usted no le tiene que llegar la vejez y a usted no le tiene que llegar la muerte. No, usted no. ¿Qué es eso? Es un exceso de ego. Nunca he tenido ideas en las que piense que es mejor que yo ya no esté acá, pero si varios días me levantara y sintiera que la vida no importa, que no aporto, que el mundo estaría mejor sin mí, y que esos días pasen a ser semanas y esas semanas meses y después años, en ese estado de caída eterna sin fondo, eso sí da miedo. Sin embargo, pero no obstante y a pesar de todo, cada día elijo ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío, como el yin y el yang otra vez, porque creo que he hecho las paces con que no puedo ser un ser 100% de luz, y que la oscuridad naturalmente reside en mí y en el resto, porque desconfío de la gente
que se cree superior o piensa que puede ser un ser 100% de luz y denigra de aquellos que admiten y aceptan la vida tal y como es. Viviré con miedo y eso para mí me hace un valiente, porque no dejaré de hacer cosas que me hacen sentir vivo por el hecho o la verdad de que puedo salir herido, asustado o enojado. Eso para mí sí tiene sentido y es mucho mejor que pretender ser algo que no soy. Mi gente, hasta acá el capítulo de hoy. Como siempre, muchas gracias por llegar acá. Me ayudan muchísimo si se suscriben, porque apenas somos 56 y el objetivo de este año es llegar a 1000. Entonces de verdad que toda ayuda cuenta. Cuéntenme en los comentarios a qué le tienen miedo. No importa si es algo muy nimio, cliché como ratas, serpientes u otra cosa, o si quieren compartir algo más profundo, pues encantado de leerlos. Haciendo esto me di cuenta que los miedos nos dan mucha personalidad, porque si todos tuviéramos los mismos miedos, sería muy aburrido hablar de miedos. Les mando un abrazote, nos vemos en el próximo episodio, no sin antes salir del hoyo, pues que ya se les había olvidado. Gracias por visitar el hoyo del miedo. Tu miedo a confiar en Rick fue delicioso. ¡Ya basta! Morty, ¿cómo estuvo? ¿Fueron arañas? ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Por Dios, no! ¿Tú no entraste nunca? No, es para una persona. No puedes enfrentar dos miedos a la vez. Si mi miedo fuera el fuego y el tuyo el agua... No entiendo. Está bien. ¿Realmente está bien? ¿Ah? Luces un poco menos agobiado. Rick, bien. He vuelto. ¡No! ¡Oh, no sabré si he salido! ¿Es tan bueno? ¿Debería entrar? ¡No! ¿Me ocultas algo? No quieres lidiar con eso, Rick. Hay mucha mierda psicológica ahí. Diane estaba ahí. ¿Qué? No en buen sentido. Solo confía. De acuerdo, amigo. Comamos unos panqueques.